Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. ¿Cómo estás? Aquí aguantando frío un poquito. Sí, pero ya puse el calentador. Ahí me, ahí me Ah, rico. caliento un poquito, así sea por la demás people. ¿Será que están viajando allá para Cali? ¿Quién sabe, profe? Su merced sabe que como yo no viajé, me imagino deben estarse calentando. Bueno, así entre una sola persona, pues nada, la bien. Cuéntame cómo vas con la tesis, cómo vas con el proyecto, cómo vas con la tutora, cómo van los sus instrumentos. Pues, profe, la verdad es que como con la tutora no hemos llegado hasta allá, entonces digamos que tengo ahí eso congelado, pues entonces digamos lo de los instrumentos solamente lo he visto contigo, ¿sí? Porque con ella vamos revisando, ahorita terminamos la parte de antecedentes, que falta la última parte de antecedentes de la universidad, y se supone que ya después sí entramos a la parte de la parte de metodología. Pero bien, se han reunido, están haciendo las actas. No, las actas no, profe, la verdad, la profe no hemos hecho ni un acta. ¿Su merced hizo la reunión con ellos? Sí, Claro, yo hice la reunión con ellos el 6 de mayo. el 6 de mayo, sí, no ¿Cómo sé. está? ¿Quién? ¿Por ahí va? Con Constanza. Me va a tocar llamarla al orden. Mañana tengo asesoría a ver si de pronto, si ella, ¿y quién tiene que hacer la acta, yo o ella? La idea es que sea un compromiso conjunto, porque es que acuérdate que desde el reglamento no se pueden recibir trabajos sin acompañamiento. Entonces la evidencia que Sí, tiene sí, el sí. estudiante es el acta. Entonces el acta se hace con la fecha que tú te reúnes, que revisan, qué trabajos quedan pendientes, qué compromisos se entregan, ¿sí? Entonces, y a la Ah, luz pues de yo siempre lo noto como en un papelito y después cuando nos dan el formatico ese, pues voy pasando, pero pues acta, acta como tal, no. y yo después, cuando ella entregue el documento, le voy a pedir la carpeta con las actas. Y Y entonces, ella va a hacer, ¡ah! Sí, sí, eso, porque nunca. desde el reglamento está eso, que pues lo que te digo, hay estudiantes que se ausentan, se pierden un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y después resultan con el trabajo terminado. Se les puede Sí. si tienen la evidencia de que los han ido acompañando mes a mes, por lo menos mes a mes, porque ese es el compromiso también, que por lo menos mes a mes se vean una vez. No, con ella sí es muy juiciosa. Nosotros nos vemos todos los miércoles, sino de vez en cuando, digamos, este miércoles ella tuvo un inconveniente por una reunión. Pero por eso, pero de esta evidencia queda. Ustedes graban la sesión, o hacen el acta, o sea, debe haber una evidencia, pues. Entonces, si no graban las sesiones, así como yo en las clases, entonces tienen el acta, el documento del acta. Y el Sí, acta claro. hecha, lo que revisaron, el compromiso, y la firman las dos. Y ya, y ahí van haciendo su Pues carpetica. claro, lo primero. Claro, y lo primero que me sorprendió era como no nos reunimos en Teams, sino nos reunimos por Gmail, por el calendario, fue lo primero que me sorprendió, porque pues como todo es acá por la universidad, es con los Teams y quedan las grabaciones, pues uno se da la opción como de revisar. Pero entonces Sí, yo sí señora. te recomiendo. Si no, escríbeme un correo mañana temprano, pues recordándome que no tienes el formatico y yo te lo envío. Y tú lo empiezas a diligenciar. Ah, bueno, profe, porque el formato de acta, ¿sí? Que sí me preocupa eso. Yo hice una reunión con todos los profesores, con los de tiempo completo y con los de cátedra, y les di la instrucción, les di como la ruta. Ustedes, en los que Sí, están con la nueva reglamentación y la antigua también, tienen que tener las actas de sus estudiantes. Lo pueden hacer de las dos formas, o que el profesor se apersone del acta, o que el estudiante lo apoye, haga el acta y la firmen los dos, ¿sí? Entonces, yo claro. generalmente les digo esa función en los estudiantes porque tengo hartos. Entonces,
Ellos muy juiciositos, hacen su carpetica. Yo no les estoy diciendo cada semana o cada 3 semanas cuando nos reunimos, déjenme ver las actas. No, yo confío que las están haciendo. ¿Por qué? Porque al Mm. final del semestre yo le digo, bueno, Mónica, por favor, cópiame la carpetica de las actas. Y si no las tiene hechas, ¿de dónde las va a sacar? ¿Ves? Sí, profe, y ese formato que nos dieron para como legalizar unas fechas y El que acta realmente estamos. de inicio sí creo que sí me la envió ella. Esa sí me la Ah, envió. eso se llama acta de inicio, sí, la que su merced envió que parecían como varios cuadritos para Exacto. hacer como un breve resumen de qué se había hecho durante todas esas reuniones que tuvimos. El acta de Ah, inicio, cada profesor o cada tutor me envía la coordinación, esa acta de inicio, y queda ese sí, soporte, sí. queda ese soporte, Y ese formato es diferente al que su merced me está diciendo. y es más pequeño. Y dice qué fue lo que se Ah, hizo, que conversaron, que pautaron, que entregaron, ¿sí? Entonces, eso es diferente, ¿ves? Entonces, una cosa es el acta de inicio, que creo que todos los profesores deben hacer. Ahorita que voy a otra vez a reasignar trabajos de la corte que sigue de maestría, son 14 o 18 trabajos más o menos. A todos esos profes tienen que hacer acta de inicio con sus estudiantes, que es como un contrato. Lo firman y sí, me lo envían con fechas de entrega. Y el sí, formato que no se hace diario o que se hace por compromiso, así que se hace mes a mes o cada 20 días cuando se reúnen, es otro. Y ese también lo hacen y lo guardan en una carpetica. Cuando yo me vayan a entregar la monografía con el aval, yo pido la carpetica para mirar las tutorías, ¿sí? No es por sí, vigilancia, sí. por persecución, sino porque desde el reglamento dice que no se pueden recibir trabajos sin acompañamiento, o sea, sin tutor. Sí, claro, profe, sí, cada universidad tiene sus diferentes y obviamente no hay como el acompañamiento de una persona que esté, digamos, que sepa todos los parámetros y más con todo esto que se va generando con la IA y todo eso. Eso hay que hacerlo. Entonces, si tú no tienes ese formatico, pues simplemente mañana a primera hora me escribes un correíto y yo te envío el formato y lo empiezan a hacer. Y lo empiezan a diligenciar y lo empiezan a guardar. Y si pues cualquier cosa, pues le dices a la profe, mira, lo que pasa es que la profe anoche me preguntó que si nosotros estábamos llevando las actas de nuestros encuentros. Y pues yo le dije que no, la verdad. Entonces ella me envía el formato para que lo empieces a diligenciar. Ah, ok, ok, ok. Ven, ¿y tú sabes Listo. algo de la otra Mónica? Eh, No, profe, es que pues ella siempre, desde hace mucho tiempo es mi compañera de pues las otras clases, porque pues nos dejan porque los otros son como más unidos. Y la verdad, pues hay veces en la semana me esquivas una vez y concretamos así trabajo y ya. Y ya no sé, pues hay veces tiene como dificultades de salud y ese tipo de cosas, pues creo que a ti te había dicho que no había avanzado mucho, ¿no? sí, Que porque se le habían presentado varias inconvenientes, bueno, ya habían dicho así como y que tenía tiempo. Ahorita está en un nuevo colegio, según lo que entiendo, y parece que está organizando esa parte, pero pues sí, no sé, pues ella hay veces es como más fresca en ciertas cosas. yo Sí, creo que la gente no se va a conectar, yo creo que están por allá viajando o están haciendo otra cosa. pues yo voy a aprovechar y te pregunto unas cositas, pues ya aprovechando que estamos solos. Bueno, profe, es que no he entendido muy bien, su merced hablaba, digamos, yo tengo la parte de lo del diario de campo, ¿sí? Sí, Entre esas, pero su merced había comentado que el diario de campo tenía ciertas especificaciones, ¿no? de arbitraje como la entrevista o el cuestionario de la encuesta. O sea, el diario de campo tú lo puedes diseñar como quieras. En el Sí. internet se encuentran muchas plantillas, lo puedes ajustar a tu necesidad, pero no necesita validación para el uso ni para el diseño. Entonces esa es una ventaja. Mm. Las listas de chequeo tampoco.
Estas listas que uno hace para verificar elementos tampoco. Sí. Hay muchas ventajas en estos dos instrumentos porque se pueden utilizar, dan evidencia o dan cuenta de lo que uno hace en su proyecto y adicionalmente eso no hay que validar. Es fantástico. Son instrumentos muy libres. Cosa O que sea no, que cuando yo, señora, perdón, profe, cuando yo hablo, digamos, que realizo un diagnóstico inicial, que es como una lista de chequeo, porque puede ser así, sino que lo llamo diagnóstico inicial, no hay problema sin validación, o sea, ese, ya tiene preguntas. señora, ¿Ese diagnóstico inicial tiene preguntas o es solamente enunciados para revisar? no, pues es como ver, digamos, como, pues yo te había comentado que es en los laboratorios de física, ¿sí? Y entonces uno partiendo, digamos, esos diagnósticos iniciales son como, sí, son preconceptos, como, ¿qué pasa si se pisa el hielo, digamos, con un zapato tenis y con un tacón? Algo así. Son situaciones, son como tres o dos situaciones concretas que generan los presaberes de los chicos. O sea, indaga algo, porque es que el problema es que si indaga algo hay que validar. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, algo. Están averiguando algo, pues eso hay que validar. Entonces, por eso necesita árbitro, si tiene una pregunta, si está averiguando algo, ¿sí? Entonces, ahí sí tendría que haber una persona que verifique esa forma como se pregunta y como el alcance de lo que se quiere de la respuesta. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando tú dices, es Sí, que y hoy cuando, después voy a hacer un post-test, pues ese pretest y ese post-test hay que validar porque tiene preguntas. Entonces, si ves el concepto, ¿sí me entiendes? sí, y cuando hay que validar, tú dices que es un experto, en este caso debe ser un experto en física. Sí, puede ser un profesor de física que sepa pues de eso que estamos averiguando, que eso que estamos indagando. ¿Sí? No podría ser de ¿Y pronto un qué profesor. características o estudios deben tener ese profesor de física? Más de ser un licenciado, ¿tiene que tener más títulos o? Eso ya, pero porque como de todas Perdón, maneras, profe. que tuviera maestría, porque es que el Ah, tema maestría. Ujú. de maestría, pues la validación siempre se espera que sea de un igual a igual, no un inferior. Claro. Claro, a una Ah. persona. ¿Sí? Entonces, habría A que buscar. todo lo que me haga preguntas y necesite validar un conocimiento o algo debe tener un... Ah, ya, ya, ya. Sí, es que esa parte es la que me preocupa, porque independiente de pronto de la redacción y todo, pues no hay que, no tiene tanto de pronto complique, sino sentarse y uno pues leer y empezar a redactar. Pero esa parte sí, sí me tiene como, porque no había entendido muy bien, bueno, lo del diario de campo, pero si el diario de campo, es que eso es lo que, como yo soy la profe de física, obviamente. Entonces, obviamente uno genera y así se saquen los preconceptos de un libro como tal, que ya esté aclarado, también tiene que tener esa validez. Ah, ok, profesor. Si me toca exponerme en esa partecita. Bueno, profe. Sí, sí, eso era lo que me... Señora, es que se me entrecorta. Compañeros tuyos que sean profesores de física con maestría. Sí. Sí, me toca es buscar, es ponerme a hacer esa labor como para validar. Profe, ¿y esa validación se me genera que en una carta o cómo se genera? Que a ustedes están en la plataforma los formatos, ahí están los formatos de plantilla. Entonces hay plantilla para el cuestionario, hay plantilla para la encuesta, hay ¿En plantilla qué para... parte, profe, perdón? Entonces tú entras a la plataforma y hay una Sí, primera de anuncios en la parte izquierda hacia abajo. Eso yo creo que lo subí como en marzo o abril. Están abajo, ahí están en publicados. Entonces son ah, de esas plantillas, ustedes pueden hacer su arbitraje.
Ah, ya, profe. Plantillas. Ay, bueno, ya me quedo más ubicadito porque sí tenía, porque bueno, ya me pongo en la labor de pronto de conseguir para validar esos instrumentos y según el formato, pues me imagino que ahí le van dando los parámetros a uno que es lo que yo le tengo que solicitar a esa persona para que me valide ese tipo de cosas. Sencilla. Dice la forma de la pregunta, la redacción, la coherencia, la pertinencia, ¿sí? Hay varios elementos a evaluar. Y el árbitro hace como la evaluación sobre esos elementos que están siendo evaluados. Ujú. Hubiera sido genial que la profe hubiera sido algo de física, mi asesora y me hubiera validado. Bueno, pero lo importante es que como tú estás haciendo una maestría que también es interdisciplinaria, ¿qué quiere decir eso? Que pues intervienen muchos profesionales de diferentes áreas. Entonces, igual, Claro, eso es lo chévere, profe, porque eso me ha ayudado mucho. De verdad que cuando uno ve todo ese tipo de dificultades, hay muchas cosas que uno pasaba por alto. Muchísimas, profe. O sea, uno se vuelve tan mecánico que hay veces, digamos, cuando vi lo de dificultades en matemáticas y todo eso, porque pues además dictó matemáticas y uno se acostumbraba como a chulear y a tachar, a chulear y a tachar, y uno no veía unos vacíos tenaces que tenían los chicos que le estaban pidiendo ayuda a uno a gritos y uno todo automático y de verdad que sí me encanta toda esa parte donde uno realmente sea un instrumento para que esos chicos superen esas dificultades, sino una piedra de tropiezo más. Más encima tienen la dificultad y uno más encima como cayéndoles. Sí, entonces digamos que todo eso ha ayudado que uno integre y mire más allá de lo que de verdad, porque hay veces se vuelve uno muy cuadriculado en su área. se vuelve uno muy endógeno, o sea, solamente con los míos y contra los míos y con los míos. Entonces, a veces eso no es bueno. Sí. Es bueno a veces escuchar otras miradas, otras posiciones, otras alternativas, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que la asesora que tú tienes, pues es de psicología, pero de todas maneras ella conoce todo este tema de las dificultades del aprendizaje por su función. Entonces, no sientas que hubiera sido mejor que de pronto tu tutora fuera también de física, porque entonces, ¿qué te aportaría? ¿Sí? Entonces, es importante eso, que ustedes aprovechen al Sí, máximo. claro. No, y las clases, profe, el hecho de uno estar en las clases, digamos que le va aportando a uno a a su trabajo, ¿sí? Porque uno va mirando ciertas cosas y todo le ayudan a uno a avanzar en ese proceso y hace que se enriquezca, digamos, el trabajo que uno está haciendo, escribiendo. Mm. Te das cuenta, pues todo tiene como una razón de ser. Entonces, es buena esa interdisciplinariedad. O sea, Sí, también, sí, profe. ¿verdad? Sí, digamos, yo cuando empecé a hacer es que yo empecé a hacer la especialización en la UDES y podía seguir haciendo la maestría en TICS. Y cuando me di cuenta que cuando se volvió como tan monótono todo tan monótono como tan repetitivo, entonces decidí solamente hacer la especialización y ya buscar, ya cuando se presentó la oportunidad que a mí me llama siempre mucho, digamos, la atención y todo eso, dije, no, pues genial. Y en ese sentido sí me ha ayudado mucho porque sí me gusta realmente el papel de docente y que uno vaya más allá ¿de qué? De dictar una clase porque uno, pues, el conocimiento está ya en cualquier lugar, el chico lo puede empezar a leer en un video, pero de pronto uno llegar a interactuar y darse cuenta, en matemáticas aprendí muchísimo, o sea, habían errores que yo nunca, o sea, que demostraban y pudimos llevar a un chico para que ya le pudiéramos hacer el PR y todo eso, entonces, digamos, eso le ayuda a uno bastante saber que ayuda a un chico y que pueda seguir estudiando y no siga repitiendo y repitiendo sabiendo que tenía dificultades.
Sí, y que a veces la gente no, pues no puede tomar unas muy buenas decisiones porque pues no conoce. Entonces, y enseña como le Sí, enseñaron en la universidad. Entonces, si fue un modelo tradicional de castigo, de reprimenda, pues no sé hasta qué punto pues el modelo tradicional funcionaría en este momento con los jóvenes de hoy. Y pensando siempre sí, en que el ejercicio de conocimiento sea constructivo y no de castigo. Todavía sí, encontramos muchos espacios donde el aprendizaje sea de castigo, de la reprimenda, de que el chico se sienta mal, de que se sienta un poco incapacitado o limitado para su aprendizaje. Todas estas experiencias son muy positivas en ese sentido, porque nos permiten visualizar, tener las mejores decisiones, mejorar nuestra orientación pedagógica. Entonces, eso es maravilloso, maravilloso. Pero yo me alegro sí. que de verdad estés contenta con las tutoras, que estén trabajando juiciosas. Lo que tú mencionabas, que de pronto por lo que la gran mayoría del grupo se fue a hacer la pasantía, pues ustedes de pronto no se sentían como incluidas en el grupo, cosa que pues yo trato siempre de minimizar también, porque sí me interesa muchísimo que pues se sientan como integradas, ¿no? Que se sientan articuladas, Sí, que se sientan incluidas pues en todo el espacio. Buenas noches, sí, Sandra. señor. Sandra, Hola, profe, ¿cómo estás? Buen día. ¿cómo estás? ¿Estás viajando? Bien. No, estamos llegando, acabamos de llegar, pero sí necesitábamos cómo hablar contigo. Porque cuéntame, ¿cómo vas? Bueno, pues queríamos mirar eso, lo de la presentación, como ¿Sí? los ajustes que le hicimos a la presentación y preguntarte, porque pues viendo el cronograma, el tiempo de presentación de nosotras, de todas, es de 40 minutos. 40 o 20. 40. ¿Le subieron a 40? Ah, bueno, lo que se había Sí. hablado era que eran 20. No, y cada ponencia tiene 40 minutos de presentación. Entonces Porque quedamos como tienen que ensayar. más expertos. Les toca ensayar y para que pues, logren de pronto extenderse más en la conversación o hacer más diapositivas, porque más o menos uno hace, para un 20 minutos, pues uno hace 20 diapositivas, pero para 40 hay que hacer mínimo 35. ¿Para qué? Para que uno tenga ahí tiempo de hablar. Y si pues No, pues lo chévere si son tres personas, pues ahí se no, pueden alargar. O si son dos personitas, ahí sí les toca como alargar el tema, el discurso, hablar despacito. Entonces toca ensayar. Pero bueno, me ya, van a compartir. ya mi compañera se está conectando porque es que recién acabamos de llegar. Entonces ya nos estamos conectando como a la red del Wi-Fi del hospedaje para poder presentarte las diapositivas. em, pues para que pues revisemos a ver qué otros ajustes le podemos hacer porque sí quedamos como en shock. Claro, para 20 minutos de que le alarguen el tema. Pues, le toca a uno ahí como profundizar, como hablar despacito, como de pronto generar unas preguntas para el público. Entonces, Listo, da unos 2 minuticos y ya te lo presentamos. Profe, yo sí me retiro, profe Laura, gracias por los aportes y todo, entonces te dejo ahí con el grupo. viciosa, Mónica. Gracias por acompañarme. Gracias. Bueno, chao, igualmente. Estaba juiciosa con OSB. ¿Tienes la Sí, presentación ahí? sí, bueno. Pues espero que sea la última que mandaste. Sí, yo no le tengo. Y cuando les dije lo del tiempo, ahorita que acaban de llegar, No, es que nos dieron el cronograma y estaban todos como los espacios de a quién le toca y en qué momento, y pues yo hice la cuenta y decía 40 minutos cada grupo, entonces nos surgió como el susto. sí, ahí la estrategia es hacer más diapositivas y hablar más despacio.
y ensayar. Y ensayar. Pues también en la misma siempre está. Me preocupa porque esta mañana un grupo me mandó una presentación como de 11 diapositivas. Yo les escribí, no, pero es que si van a hablar 20 minutos, mínimo 20 diapositivas. Entonces, ahorita que me dices tú 40, pues, no, pues ahí sí toca hacer como 35 diapositivas. O sea, ¿Vale? Ay, Dios mío. El enlace, si no me sale la clase. Ya te lo envío. Sí, ese es el visto. Espérame a ver, porque está súper lento el internet. O mi computador, o una de las dos. No sé. Te la comparto. Pero esta que la que fue la que revisamos con la. Esta fue la que revisamos con la que te mandé. Ah, marica. Espérame. Espérame la que tenemos acá. Listo. Ah, una presentación, sí. A ver. ¿Cuántos tenemos? 22. Con 4, con 10 de biblioteca. Presentación. Listo. Listo, profe, ya la vamos a compartir. Todos los micrófonos. Listo, profe, nos dices cuando lo puedas observar. está excelente. Rol docente en las estrategias pedagógicas y los dispositivos Listo. Esa es la primera, la presentación. Propuesta de trabajo de grado para optar al título de Magíster en dificultad del aprendizaje, presentada por Sandra Marcela Pira y Rosa Ginel Bermúdez de la Universidad Cooperativa de Colombia. Acá le hicimos el ajuste que nos decía de la introducción de dejarla en el mismo formato de toda la presentación. En los objetivos. Se escucha. Está súper bien, ahí van bien. Ok. La justificación de por qué asumimos el rol docente en esa transición de la primera infancia a la básica primaria, la importancia de la edad, el reto docente en ese proceso de transición. La pregunta de investigación. Y empezamos con un poco del marco teórico y de las. Acá, no sé si se alcanza a ver, profe, que lo que tú nos habías dicho de agregar las fuentes. Dori. Entonces, acá, Pero dime. más que poner las fuentes, era como que incluyeran dentro de los textos el autor, como para que hicieran como Lo un que diálogo. pasa, profe, es que como este fue el diálogo entre autores, entonces se hablan los dos. Castillo y Rivadeneira hablan sobre ese rol docente en el proceso de andamiaje y demás. No sé si. Cuando tú haces la presentación dices eso. De acuerdo a Castillo Córdoba, bueno, él menciona y empiezas con el discurso, vas mostrando como los cuadritos, ¿sí me hago entender? Pero que O sea, en cada cuadrito ponerle el paréntesis.
Exacto, como para que el público se dé cuenta de que lo que tú estás diciendo está apoyado en un autor, para que no te pareciese que fuera solamente que tú estás diciendo las cosas, sino que eso tiene un apoyo referencial. ¿Sí me hago entender? Listo. Bueno, entonces tocaría hacerle el ajuste a todas las diapositivas porque estas fueron las, digamos que como les hemos puesto. Ajá. Entonces, influencia de los dispositivos básicos de aprendizaje, memoria y atención. Las transiciones armónicas en el proceso del aprendizaje. Ahí le hicimos también el ajuste de lo que es de que le quitáramos un poco la letra, sino que solamente quedara el gráfico. Pasamos al marco normativo sobre dónde nos estamos ubicando pues los decretos y las leyes a nivel nacional y por qué son importantes para este trabajo. Marco contextual tanto de la institución de mi compañera como de Buenos Aires, en Soacha. ¿Por qué podemos hacer el comparativo? Este hilo conductor es porque podemos trabajar el mismo tema en las dos instituciones, entonces es que son las dos realidades, pero los desafíos continúan siendo los mismos hacia el reflejo del docente como un mediador y articulador para la equidad educativa. ¿Listo? Metodología, el enfoque, el diseño. Bueno, aquí creo que yo te escribí en las observaciones que lo mismo, o sea, poner un autor que dé cuenta de este enfoque que escogieron y y un autor que de pronto hable sobre instrumentos, como para que también haya un respaldo referencial en esta parte. Y los instrumentos sí los ubicamos acá, profe. Del cuestionario y de la entrevista, los que construimos. Y si le damos clic a los instrumentos, nos dirige al documento de una vez que estamos construyendo por si quieren ampliar la información y lo que se ha realizado al interior de la presentación. Faltaría agregar lo que tú dices de la metodología, porque nos basamos en en ese modelo de investigación. Ajá. Listo. Instrumentos y los posibles resultados. Frente a los objetivos, lo que nos decías de comparar los objetivos con los resultados, ahí está. Por cada objetivo es una casilla, la caracterización, las estrategias y la propuesta de las orientaciones pedagógicas. Y habría que hacer, pues si tú me dices que les van a dar más tiempo, ampliar las diapositivas, o sea, que se dupliquen las diapositivas. ¿Cuántas diapositivas tenemos? 22. Exacto, tratar de duplicarlos o que por lo menos haya 35, para que el discurso de los 40 minutos que les van a dar. Sí, profe, es bastante tiempo, la verdad. No he visto un simposio con tanto tiempo por expositor. Sí, creo. Es bastante. Entonces serían esas. Y profe, pero es que hay que más le ponemos. Allá tenemos marco normativo, marco contextual. Por eso te digo que tienes que duplicar como la diapositiva, o sea, tratar de que si es la diapositiva de los objetivos, entonces hagas otra diapositiva como explicando los objetivos o desglosándolos, ¿sí? Y así con cada diapositiva, para que te salga por lo menos unas 40 o 37 diapositivas. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Y Listo, ya? profe. Acuérdate de los autores en la metodología. Ok. Eso como elemento fundamental falta eso. Ok. Ya se Y la listo, profe. ya se la bendición. Listo, profe. Y frente a los instrumentos, ¿tenemos alguna inquietud? Sí, pues tenemos los instrumentos, profe, pero pues que yo no he visto la plataforma si tú ya abriste el espacio para poderlo subir. Sí. O sea, Hasta el domingo, hasta el listo. lunes. Te los enviamos por ahí, ya solamente sería que tú los revises y igual nosotros ya estamos haciendo la gestión para que los jueces los arbitren. Acuérdate que es el entregable 3. Listo.
Sí, sí, nosotros ya se los pasamos a otras personas. Excelente. Sí, y ahí ya pueden subirlos también a plataforma. Ya está abierta la Sí, plataforma. Solamente subirlos. Listo, profe. Recuerden que la segunda evaluación es cualitativa, o sea, para darles vía libre para que vayan a usar. Sí, El sí, único señora. entregable que tiene valoración cuantitativa es el último y yo esta semana subo la rúbrica para que revisen la rúbrica. O sea, qué elementos se necesitan y qué valoración cuantitativa tiene. O sea, ¿bueno? Listo, Mientras están allá haciendo la pasante. listo. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? ¿Quién está hablando? ¿Sandra Rosa? La presentación que me acaban de socializar, ¿quiénes están en esta socialización? ¿Las tres? ¿Con Mayra? ¿O Mayra está aparte? Sí, hola, hola. Hola. ¿No me escuchan? ¿Me escuchas? Ya, profe, te voy a hablar del computador de Rosa. Entonces, de Ginette. Entonces, profe, bueno, yo no tengo acá las diapositivas, sin embargo, Kimberly ya te las envió, tú le hiciste una retroalimentación y reorganizaste algunas cosas. Nuestras diapositivas son aproximadamente 22. Yo no considero pertinente extenderlas a 35 o 40 porque hay diapositivas en las que nos vamos a extender un poco, que son diapositivas en las que vamos a estar más o menos 2 o 3 minutos por diapositiva. Estás entendiéndose la de los marcos, todo el sustento teórico que es bastante amplio. Entonces, nosotras no vemos la necesidad de eso. Frente a la exposición y demás, creo que tampoco tenemos así como grandes dudas. Sin embargo, yo sí te quiero expresar hoy una incomodidad que tengo frente a el tema de el documento que se le da a los evaluadores, teniendo en cuenta que nuestro documento es una rúbrica. Te voy a expresar el porqué de mi incomodidad y es que a los demás compañeros se les envió un formato que era simplemente para enviárselo a los evaluadores. El que es de entrevista y de cuestionario son 2 documentos de Word que ya vienen con una tabla en la que ellos deben puntuar de 1 a 5 qué tanta pertinencia tiene frente a. Cuando nosotros te pedimos a ti este instrumento de arbitraje que se lo íbamos a enviar a los árbitros, pues lo que esperábamos era un documento similar al que ya se le había enviado a nuestros compañeros frente a la entrevista y al cuestionario. No un documento de Word con un listado en el que nosotros tuviéramos que realizar el instrumento que se le va a enviar al árbitro. Esto pues porque obviamente conlleva tiempo, así sean 15 minutos, 20 minutos, son 20 minutos que la verdad, profe, tú me lo preguntas, yo no los tengo. Entonces, eso me generó bastante incomodidad y bastante molestia y prefiero decírtelo porque pues no me parece que a nosotros nos toque realizar algo para enviarle a los árbitros cuando pues a todo el mundo se les entregó ya listo. Entonces siento que eso es una desventaja para nosotros, sobre todo porque también nosotras estábamos en el proceso de, como tú te diste cuenta, modificamos prácticamente toda nuestra tesis, cambiamos objetivos, cambiamos pregunta-problema, o sea, hicimos una tesis en tiempo récord, un anteproyecto. En este orden de ideas, digamos que perder esos 15 minutos, 20 minutos en organizar un documento que ya los demás tienen, me parecía bastante injusto y un poco molesto, porque pues evidentemente si damos, digamos como, si es algo que yo tengo que enviarle a un doctor para evaluarlo, pues claramente tiene que ser un documento del nivel para presentarlo. También de pronto como sugerencia, y que me parecía importante, es un documento de arbitraje que se envía para un proyecto universitario y los que tenemos en Word frente a la entrevista y frente al cuestionario no tienen siquiera un membrete de la universidad. Entonces siento que de pronto eso despersonaliza un poco y desformaliza también un poco como esta cuestión.
Como de pronto eso sí como recomendación, y pues de pronto sí quería expresarte mi molestia frente a eso, porque pues igual, sí siento que no es equitativo con nosotras que nos toque hacer un documento para pasarle a los árbitros cuando todos los demás lo tienen hecho. Ese era de pronto como lo que yo tenía que hablar contigo hoy. Aprovecho que estamos solamente pues las tres, pero pues me parece más cómodo así también. Em, y pues frente a la presentación y demás, creo que nosotras estamos súper listas, trabajamos exageradamente duro en el documento, no sé si tú ya tuviste la oportunidad de leerlo completo. Ya estaba prácticamente listo para aplicarlo, pero pues desafortunadamente no alcanzábamos a aplicarlo justo por el tema de este arbitraje. Lo que es claro es que sin un arbitraje, pues aplicar unos instrumentos puede conllevar errores y a pérdidas de tiempo que nosotras no quisimos asumir, y por eso no alcanzamos a hacer la aplicación de nuestro proyecto. Entonces, de pronto, creo que sería eso. No sé qué opinas, si tuviste la oportunidad de leerlo completamente, de ver las modificaciones y los cambios que hicimos durante este mes. Bueno, pues es muy respetable tu punto de vista. Las plantillas que se les enviaron a los estudiantes compañeros, pues son plantillas mías, de mi autoría, son plantillas. Por eso no pueden llevar ningún logo, porque pues son de mi autoría. Frente a la necesidad de tener un instrumento de evaluación para lo de las rúbricas, pues yo no he diseñado el primer instrumento para rúbricas, es el primer trabajo que recibo con esta necesidad, por eso no está construido. Y como tú mencionas, pues eso implica unos tiempos adicionales. Recibo de buen agrado pues todas las observaciones que has manifestado para el crecimiento, para la producción y para pensar a futuro diseñar el instrumento con la pertinencia y la exigencia que se necesita a la hora de crear un instrumento. Las felicito pues porque lograron organizar pues su trabajo para presentarlo a Cali, y la idea es que pues logren salir adelante con este proceso. Frente a los entregables finales, pues todavía tenemos tiempo. El seminario se prolonga hasta mediados del mes de junio, para lo que tendrán el tiempo suficiente para poder entregar lo que no se alcanzó en este momento por la pasantía, pues por lo que tú dices del instrumento. Empecé a hacer la revisión de los trabajos, pero todavía no llegaba al de ustedes, entonces no te puedo decir que ya lo haya leído todo, que lo haya revisado en forma total, pues porque empecé a hacer la revisión y pues yo voy en orden de lista. Entonces, espero en esta semana lograr visualizar pues todos esos avances que me manifiestan, y pues bueno, desearles muchos éxitos en esa presentación que se van a hacer de la misma. Profe, sin embargo, si quisiera que tuvieras en cuenta que tú nos estás pidiendo algo que no nos estás dando. Y en este caso es que tú debes prever que si nos vas a pedir que pasemos unos instrumentos por arbitraje, pues debería existir ya ese documento, porque tú me estás pidiendo algo que no me estás dando. Me estás diciendo, para la entrega final necesito que lo hayan autorizado, bueno, que lo hayan aprobado los 3 árbitros, pero no tienen con qué aprobármelo. Entonces, digamos que me estás pidiendo algo que no puedo, que no, pues que no corresponde. Que si bien yo puedo hacerlo, claro, sin embargo, lo que te digo, quedo en desventaja frente a mis compañeros, no porque yo lo vaya a hacer malo porque dude de mis capacidades, sino porque simplemente considero que no me corresponde. Ahora, frente a lo de la tesis, perdóname y termino, frente a lo de la tesis también me parece, con todo respeto, un poco descuidado porque tenemos que presentarla el sábado. Eso quiere decir que a estas alturas la tesis mínimamente debería estar revisada por ti, justamente porque lleva tu nombre. Entonces, sí es importante que si vamos a hacer una presentación así fuera con nuestros compañeros del curso, hubiera sido leída en los tiempos para hacer las correcciones, porque no desconfío de mi trabajo, estoy segura de que está muy bien hecho, lo revisé varias veces, tuve revisiones doctorales también por otros lados, entonces sé que está muy bien hecho y estructurado, que quizá no está perfecto, que tendrá algunas cosas para mejorar, pero sí me hubiera gustado que tú como tutora
como persona que aparece su nombre dentro del documento, lo hubiera leído porque es lo que voy a presentar en un simposio y a mí la verdad sí me gusta estar a la altura de lo que presento. Sé que está muy bien hecho, pero sí me hubiera gustado sentir un poco más ese apoyo de tu parte porque no lo sentí. Como te lo digo, te lo estoy diciendo hoy que estamos solamente nosotras, porque pues obviamente no es mi intención de pronto hacerlo de manera pública, pero sí tenía que expresártelo porque para mí es importante. Respeto tu apreciación. Respecto a lo que dices o anuncias en esta conversación, pues yo sí he leído los trabajos porque efectivamente hemos venido construyéndolo desde el primer semestre. Entonces yo conozco los trabajos, sé En los este alcances. caso no aplica, profe, qué pena te interrumpo, porque el trabajo cambió completamente y tú lo sabes. Desde la clase 1 yo te informé que nosotras habíamos hablado que si nos presentábamos íbamos a cambiar sustancialmente nuestro proyecto. Tuyo porque el resto de los trabajos todos vienen igual. O sea, tú no puedes afirmar que yo no conozco los trabajos, ¿sí? No puedes poner esas palabras en mi boca. Tu grupo fue el único que cambió o modificó la idea de proyecto. Entonces no puedes decir que yo no conozco los trabajos, porque yo Yo sí estoy conozco. hablando solamente por el mío, profe. Eso. Porque Entonces, por eso te pregunté puntualmente si tú habías tenido la oportunidad de leer nuestro trabajo con Kimberly. Me dices, no, no he llegado allá. Y yo te digo, bueno, listo, grave, porque lo tengo que presentar. Y si todo sale mal, también tu nombre se va a ver afectado. No solo el mío, porque el mío, yo la verdad no soy investigadora. Mi objetivo no es ser investigadora, entonces digamos que ok, pero pues sí me preocupa porque tu nombre sí está ahí, tú sí eres investigadora y tienes toda una trayectoria. Entonces, importante. a mí me interesa conciliar ya el tema. Voy a ubicar entonces de la bibliografía que tengo, qué instrumentos ya creado hay para Ruth. Y termino. No, pues qué pena, profe, pero en este momento digamos que ya nosotros no vamos a cambiar nada, o sea, ya estamos en la pasantía. Desafortunadamente acá la agenda está bien apretada. Nosotros también tenemos otras, digamos que ya no nos da el tiempo para hacer cambios dentro del documento. Entonces, y que también yo ya hablé con mis árbitros, como te digo, yo hice una revisión doctoral también por fuera con algunas personas. Ya varias personas me han colaborado con este tipo de revisiones y con, pues como con la guianza. Entonces, pues yo a estas alturas, sí te digo, lo hablaría con Kimberly, pero de mi parte no estoy dispuesta a realizar cambios sustanciales ni en instrumentos, ni en metodología, ni en nada, porque fueron semanas duras de trabajo duro para poder modificar completamente un anteproyecto que pues claramente llevamos trabajándolo, calcula tú, llevamos desde el semestre pasado trabajándolo y lo que hicimos fue sacarlo en menos de un mes nuevamente. Entonces, de mi parte, claramente es importante que lo leas, que veas que tenga una coherencia, que hagas tus análisis, pero cambios sustanciales como tipo metodología, instrumentos y demás, no vamos a realizar porque ya dedicamos bastante tiempo y porque mis árbitros ya conocen el material, conocen la tesis y prácticamente ya tengo aprobados los instrumentos. Pues, entonces lo vamos a dejar. Yo haré la revisión y la valoración a la luz de lo que se previsto. Perfecto. Listo. Era para eso, profe. De todas maneras, tú ya tienes conocimiento de las diapositivas. Como te dije al inicio, ya las revisaste y se realizaron las modificaciones que sugeriste en tanto el orden de en el orden de la presentación. Em, y lo que no se puede realizar, pues es el cambio de color de las diapositivas, porque eso está anclado al formato que ustedes enviaron. Y dentro de la normativa que decía, dice que cada 4 diapositivas hay que cambiar el color y el color no es a la elección, sino es como está dentro del formato, motivo por el cual, pues de una vez, nosotras no lo pudimos cambiar. Entonces, pues para que sepas que fue más que todo por el tema del formato de las diapositivas, pero pues que los cambios de orden que sugeriste sí se hicieron. Sí, hay que poner como al comienzo los objetivos. Recordar siempre que en una presentación lo primero son nosotros. La presentación de las personas que van a hacer la presentación. Dentro de los marcos conceptuales, el uso del diálogo de autores, el estado del arte y en el marco teórico. Lo mismo en la parte metodológica, llamar a algún autor. O sea, mi metodología es la siguiente, partiendo del autor tal. Mi enfoque es partiendo del autor tal.
Hicimos estos instrumentos bajo el autor tal, ¿sí? Siempre teniendo como el respaldo de la referencia para la presentación. Y como mencionó Rosa, es importante tener las referencias al final de la presentación y tratar de tener más diapositivas para el diálogo. Ustedes dicen que con esas son suficientes para el diálogo, entonces hay que demorarse un poquito más en el discurso para que den tiempo, para que les den los 35 minutos que necesitan. Esas fueron como las observaciones que hice en las horas de la mañana, o varias, ya no recuerdo. Pero sustancialmente con lo que tú tienes, te puede hacer la presentación. Sí, sí, señora, ya eso está listo, ya eso también lo tenemos articulado con Kimberly sin inconveniente. Listo, profe. Era para eso, entonces yo por mi parte me voy a desconectar. Creo que cierro acá también. Que tenga una feliz noche. Hasta luego. Descansen, éxitos. Rosa, ¿tienes alguna otra inquietud?